Vamos a prepararnos para ir a la palabra. Abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 4. Vamos a seguir con un mensaje, todavía mensajes de estos especiales que estamos teniendo por el inicio del año. En realidad, vamos a tener todavía un par de mensajes más así. Vamos a tener una serie en segunda de Timoteo, pero esta la vamos a tener en febrero. Y el día de hoy quiero predicar un mensaje que está en Filipenses capítulo 4, por favor. Mensaje de Filipenses capítulo 4, abre tu Biblia ahí, del versículo 1 al 9. Filipenses 4 del 1 al 9. Y si tú has leído la carta a los filipenses, te habrás podido dar cuenta que en esta carta el apóstol Pablo alienta a la iglesia de Filipos a perseverar en las adversidades y ante los engaños de falsos maestros que estaban asediando a la iglesia. En el pasaje que vamos a ver el día de hoy, es un pasaje que está ya en la parte final de la carta, y Pablo les está dando unos consejos a estos hermanos para que ellos puedan perseverar, pero también puedan lidiar con la estabilidad emocional y mental de sus propias almas. Al leer la carta nos podemos entender que ellos de pronto se sentían dominados por el temor a la persecución por parte de los romanos. Vivían en una ciudad con un patriotismo exacerbado. Muchos soldados retirados vivirían ahí en Filipos y no veían bien a los cristianos porque para ellos su Dios era el César. Pero también habían acechanzas de falsos maestros que estaban infiltrados en las iglesias trayendo falsas doctrinas y solo querían espiarlos y ver cómo dañar la iglesia. Pero Pablo le da consejos a la iglesia acerca de cómo mantener la paz en su alma, el gozo en su corazón. Es interesante que esta carta la escribe, o sea, estos consejos de cómo mantener el gozo y la paz en el corazón, esos consejos vienen de parte de un hombre que se encuentra preso y con grandes probabilidades de que lo ejecuten, y él es el apóstol Pablo. Está en la cárcel y escribe esta carta, entre otras. Pero si hemos leído otras cartas de Pablo, incluyendo esta también, nos damos cuenta que Pablo era un hombre que tenía una vida totalmente centrada en Jesucristo, y podemos entender por qué Pablo, aún en la cárcel, escribe la carta que se le conoce como la carta del gozo, que es Filipenses, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo Pablo está exhortando a la iglesia a perseverar en el Señor y a perseverar manteniéndose firmes en el Señor. El título de la enseñanza es Manteniéndonos firmes en el Señor. Manteniéndonos firmes en el Señor. Voy a leer el pasaje y después de leerlo, si quisieras orar conmigo, por favor. Dice el texto: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos,
Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Acompáñame a orar. Señor, gracias, porque tus palabras son espíritu y son vida. Señor, te queremos pedir, envía tu palabra a nuestro corazón y tu palabra imparta vida. Te queremos pedir que mientras tu palabra es expuesta, podamos recibirla con un corazón dócil, sediento, anhelante de oír tu voz. Y mientras eso sucede, Señor, tú restaures el alma, transformes nuestro corazón y te reveles a nosotros mismos y podamos conocerte mejor. Háblanos, por favor, Señor, te necesitamos. Y Señor, te pedimos también, ayúdame a mí a predicar tu palabra en el poder de tu Espíritu. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta organización estima que para el año 2030 el principal motivo de muerte en el mundo serán los trastornos mentales. Además, un estudio de la Organización Panamericana de la Salud detectó que después de la pandemia las tasas de ansiedad, depresión y estrés postraumático en algunos casos triplicaron. Antes de la pandemia en México, por lo menos un 15% de la población adulta padecía algún trastorno mental. Y se piensa que tras la pandemia esas cifras, como dije hace un momento, se pudieron haber triplicado. Los casos de trastorno mental en México representan un cuarto lugar. De hecho, el INEGI indica que un 30% de los habitantes mayores a 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que el 12% lo experimenta de manera frecuente. ¿Cómo podemos perseverar ante tal realidad de que somos humanos y hay periodos en nuestra vida en los que batallamos con situaciones, trastornos mentales, depresión, desesperanza, ansiedad, miedos, etcétera? Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que en su palabra, hermanos, estoy convencido totalmente de eso, por el testimonio de la palabra y por lo que he vivido personalmente con Dios en su palabra y lo que Dios hace en la vida de sus hijos y el testimonio mismo de la Biblia. Repito, gracias a Dios que el Señor restaura. Dice Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Entiendo y me preocupa que cada vez más cristianos tienen que acudir con un psicólogo, con un psiquiatra para ser tratados, y yo puedo entender que es quizás porque su iglesia no les están apoyando de una manera efectiva con la palabra, o quizás porque esas personas nunca se han sometido a un contexto de discipulado para poder ser enseñados, ministrados en la palabra, y quizás solo quieren soluciones rápidas, desesperadas. Pero de acuerdo a la palabra de Dios es perfecta y restaura el alma. Ahora, yo quiero predicar hoy con sensibilidad, porque yo mismo en algún periodo de mi vida sufrí depresión crónica por un largo periodo de tiempo. Pero lo que me sacó de ahí fue el Señor y su palabra.
De hecho, si tú estás llevando el plan de lectura que estamos teniendo en la iglesia, de lectura bíblica, el día de hoy tocó leer el Salmo 13, fue escrito por David. Tú lees ese salmo y tú te das cuenta qué deprimido estaba David, pero tú te das cuenta que aún ahí puso su esperanza en el Señor. Y como eso, muchos pasajes de la Biblia nos dan testimonio de hombres y mujeres de Dios que sufrieron temores, ansiedades, depresiones, angustias, ideas hasta de muerte, pero el Señor los sacó de ahí. En este texto, Pablo está exhortando a la iglesia de los filipenses a perseverar, y me llama mucho la atención cómo habla de las emociones. Él habla de mantener la armonía, él habla de la paz, él habla de ansiedades y afanes. Él habla de todas estas cosas en este texto. Este texto nos va a ayudar hoy para saber cómo mantener la estabilidad en nuestro corazón y poder mantenernos firmes en el Señor. ¿Está conmigo? Dice el versículo 1, permanezcan firmes en el Señor. Dice ahí: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Pablo amaba a esta iglesia, les habla con ternura. En este solo versículo, mira cómo se asegura de hacerles saber que los ama. Amados, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía. De la misma manera podemos saber que Dios nos ama también de esa manera, y aún de una manera más perfecta que Pablo amaba a los filipenses. Pero a través de esta porción inspirada por el Espíritu Santo, el Señor desea hoy pastorear nuestro corazón con ternura, especialmente si tú estás sufriendo en tus emociones o en tu mente con algún trastorno de los que mencioné al principio. Él quiere pastorear tu alma con ternura. Dios desea que tu corazón esté firme, estable, lleno de la paz y el gozo del Señor, independientemente de cuáles puedan ser tus circunstancias. Dice: estén firmes en el Señor. Pablo usa un término militar, y ellos, en este texto usa dos términos militares, al menos yo puedo ver, quizás usa más, pero en ese tiempo, escucha, está en una ciudad llena de soldados, entonces ellos entendían bien lo que estaba diciendo, pero era un término militar que se usaba para describir un soldado que se quedaba en el lugar que le habían asignado hasta cumplir la misión que se le había asignado. No se movía de ahí. Es un llamado a la perseverancia, es un llamado también a mantener la estabilidad. Ahora, la iglesia de los Filipos estaba sufriendo persecución, lo dije hace un momento, y si lees la carta es fácil verlo, ¿verdad? Habían falsos maestros presionándolos para recibir falsas enseñanzas, tenían algunos conflictos al interior de la iglesia, pero Pablo quiere ayudarles y que se mantengan firmes y sin fluctuar. Ya antes los había hecho un llamado así en esta misma carta. Si ves el capítulo 1 aquí de Filipenses 1:27, es una carta muy corta, solo 4 capítulos. En el capítulo 1:27 dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por el evangelio, por la fe del evangelio. Me llama la atención lo que dice al final: firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes, o sea, luchando en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Hermano, la batalla emocional, la batalla de la fe, la batalla por tu alma también, no es una batalla la que estás llamado a batallar tú solo. Si vas a permanecer firme en la fe es porque estás unánime con otros hermanos que nos ayudamos unos a otros a avanzar en pos de la tierra prometida en un mundo de tinieblas. De hecho, volviendo a nuestro texto, ahí en Filipenses 4:1,
Quiero leer una vez más el versículo 1 del capítulo 4, que es donde estamos. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Cuando dice así que, está ligando lo que dijo anteriormente a lo que está diciendo ahora. ¿Y qué les dijo en el pasaje anterior? Mira un momento Filipenses 3, los versículos anteriores al capítulo 4, Filipenses 3, 17 al 21. Pon atención, por favor, mira lo que dice. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pero mira lo que dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. ¿Cómo podían estar firmes en el Señor? Poniendo su esperanza en lo que dicen los versículos anteriores. Pongan su esperanza en que su ciudadanía está en los cielos. Ustedes pertenecen al reino del Señor. Jesús volverá y Jesús terminará la obra que empezó en ustedes. Podemos perseverar firmes en el Señor por la esperanza que tenemos en Cristo, que Él volverá y cumplirá todo lo que ha prometido a su pueblo. Si no tuviéramos esa esperanza, hermanos, no podríamos batallar contra depresión, ansiedad, desesperación, ideas suicidas, etc. Pero tenemos esa gloriosa esperanza. Esta aflicción, estas tribulaciones son pasajeras. Nos espera la gloria en Cristo. Ahora, es una realidad que mientras estamos en esa espera, hay batalla fuerte en el alma. Pero, hermanos, nuestra firmeza, nuestra fortaleza no viene de cuántos años tiene que entregaste tu vida a Cristo. No viene la fortaleza de cuántos dones o talentos tú tengas. Nuestra firmeza viene de nuestra comunión con Cristo y de nuestra esperanza en lo que Él ha prometido. Para aquellos para aquellos a quienes han puesto su esperanza en Cristo, Pablo los exhorta a mantenerse firmes, a mantener su paz interior, y él les da básicamente 3 imperativos para mantener su paz interior y perseverar en Cristo. Y pon mucha atención, no son consejos, no son alternativas, son mandamientos. Los 3 los da en un sentido imperativo y son estos. Los vamos a ver uno por uno, pero los voy a mencionar. Primer consejo para ello: vivan en armonía en el Señor, versículo 2 y 3. Vivan en armonía en el Señor. Segundo consejo: regocíjense en el Señor, versículo 4 y 5. Y 3, tengan paz en Cristo, versículo 7 al 9. Tengan paz, perdón, versículo 6 al 9. Versículo 6 al 9. Tengan paz en Cristo. O sea, en cada uno de esos imperativos, Él hace ver que todo eso lo vamos a lograr en el Señor. No de echarle ganas, sino de más bien confiar en el Señor. Nuestra fuerza espiritual viene por nuestra unión con Cristo. Y vamos a ver el primero de ellos. El primer mandamiento para mantener nuestra paz en Cristo: vivan en armonía en el Señor. Dice versículos 2 y 3. Primero voy a leer el 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Evodia y Síntique. No sabemos nada de estas mujeres más lo que dice este versículo.
Entendemos que estas mujeres habían colaborado con Pablo en el ministerio y por tanto eran mujeres que tenían influencia, y sabemos eso por lo que dice también el versículo siguiente, que fueron colaboradoras de Pablo, ¿verdad? Entonces tenían, por consiguiente entendemos, eran mujeres que tenían una influencia en la iglesia, pero estas mujeres se habían enemistado, estaban en conflicto y su conflicto estaba afectando a la iglesia. El hecho de que Pablo las exhorte por nombre en la carta nos habla de la seriedad del asunto. Hermanos, relaciones personales que no están funcionando bien llegan a ser un motivo de debilitamiento en la fe y llegan a generar ansiedad en el corazón, roban gozo en el corazón. O sea, los que estamos casados sabemos eso. O sea, cuando yo estoy así, traigo algo con mi chaparrita, o sea, yo no estoy a gusto. Me roba la paz. Hasta que nos ponemos a cuentas, hasta que resolvemos nuestra diferencia, hay paz, hay armonía. En la iglesia sucede igual. Cuando estás en conflicto con un hermano, no hay paz. Es uno de los factores que incrementan la ansiedad. Cuando tú tienes algo contra alguien y a veces la otra persona ni sabe, ¿verdad? Pero lo traes atravesado en el pescuezo. A veces sí sabe, y en este caso sabían. Pablo les está rogando, esto es tan serio. Les ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Su conflicto no solo las estaba afectando a ellas, estaba afectando la vida de la iglesia. Conflictos generan murmuraciones, divisiones, contiendas. Pablo ya había tratado con este importante tema en la carta. Quiero que veas un momento el capítulo 1, Filipenses 1, 9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Crezcan en amor. Versículo 27, mismo capítulo 1. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Cuando hay discordias, no puede haber un mismo espíritu y no se puede luchar unánimemente. Hay divisiones. Ahora, ¿cómo se resuelven los conflictos? Volvamos al versículo 2 de nuestro texto, de Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. O sea, los conflictos entre hermanos y los conflictos de los cristianos no se resuelven a la manera del mundo, se resuelven en el Señor. Debemos aprender a ponernos de acuerdo en el Señor, a la manera del Señor, con la ayuda del Señor, en armonía. Dice, vivan en armonía, que quiere decir vivan en una misma mente, en un mismo sentir. Pablo les está instando, les está persuadiendo a tener una buena actitud la una para con la otra. Que tengan una buena actitud. ¿Cómo puede ser que dos personas que piensan diferente, y hermanos, pensamos diferente, ¿verdad? Somos diferentes, pero cómo puede ser que personas que piensan diferente pueden llegar a pensar o a sentir de una misma manera? ¿Cómo es posible eso? Acordándose de que están en el Señor, acordándose que sus vidas no le pertenecen a ellos mismos. Tu vida no te pertenece, mi hermano, le pertenece al Señor. Por tanto, sería una necedad que cualquiera de los dos insistiera en lo suyo propio, porque la verdad es que le pertenecemos al Señor. Ambas mujeres pertenecían al Señor que no vino a buscar lo suyo propio, sino vino para salvarnos. Jesús no vino a agradarse a sí mismo
¿Por qué nosotros tendríamos que buscar que los demás vivan para agradarnos a nosotros? Cuando ni Jesús hizo eso. Aun cuando pueda haber diferencias de opiniones o diferencias de preferencias, lo que debe prevalecer en nuestras relaciones es la voluntad del Señor, es la armonía, el mismo acuerdo, el mismo sentir. Y hermanos, debemos batallar por eso. Lo que se nos da naturalmente es la división, es el aislamiento, es el rencor, son las contiendas. Lograr la armonía, recuerde, requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere la misma actitud que hubo en Cristo, humildad. Mira capítulo 2, me encanta el capítulo 2, te encanta a ti también. Eso espero. Dice el 2, 1 al 8. 2, 1 al 8. Mejor pasaje desde mi punto de vista para aprender el trato humilde con el prójimo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto suena totalmente opuesto al pensamiento del mundo y muchas veces al pensamiento que nos domina a ti y a mí. Pero mira cómo sigue el texto hablando de esta exhortación a vivir en humildad. Haya pues en ustedes esta actitud o esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló al mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y llegamos al capítulo 4 y Pablo le está pidiendo a estas mujeres: trátense de esa manera. Dejen su egoísmo a un lado. Dejen de buscar que Evodia se agrade a su comadre, ¿cómo se llama? A Síntique, y viceversa. Dejen eso. Hay algo muy grande en juego. La salud de sus almas, su perseverancia en Cristo, la salud de la iglesia está en juego. Dejen sus tonterías de orgullo. Humíllense. Como Cristo se humilló, vino al mundo, se hizo hombre, te sirvió, obedeció a tal punto que fue a la cruz. Y tú estás ocasionando un pleito por diferencias de opiniones o de preferencias o aún por ofensas. Por favor, es lo que está diciendo Pablo acá. Vivan en armonía en el Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo, en la gracia de Cristo. Por cuanto Él les amó, por cuanto Él dio su vida por ustedes, ¿cómo van a tratarse con arrogancia? Cuando dos cristianos no se ponen de acuerdo, deben someter sus pensamientos y sus intereses a la voluntad de la palabra de Dios. Ahora, el texto nos sigue enseñando, estamos en Filipenses 4:2. Otro elemento de cómo se resuelven los conflictos entre hermanos cuando de entre ellos no se pueden arreglar. Dice el versículo 3: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores vivos cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, Pablo, no sabemos a quién le está hablando. Le está hablando a un compañero de él de ministerio que está ahí en Filipos, y le dice: te ruego, ayúdale a estas mujeres a que se arreglen. Hermanos, los conflictos entre hermanos no son asuntos privados, afectan a la iglesia. Y la iglesia debe intervenir para ayudarles a arreglar sus conflictos. Claro, vivimos en un mundo individualista, egoísta,
Yo no quiero que nadie se meta en mi vida. Yo no quiero que nadie se meta en mis asuntos. Esa no puede ser la manera de pensar y de vivir de un cristiano. Cristo te salvó, te hizo su pueblo. Eres parte de un pueblo. No te salvó a ti para vivir en la soledad. Te salvó para vivir en comunidad. Y vivimos juntos. Lloramos juntos, reímos juntos, celebramos juntos, batallamos juntos, nos perdonamos, arreglamos los problemas juntos. En eso consiste la vida de iglesia. Eso no se puede hacer en el aislamiento. Pablo le pide al liderazgo que ayude a las mujeres, para que ayude a que se pacifiquen. Se necesitan hermanos más maduros, ¿verdad? Hermanas más maduras que ayuden a resolver conflictos de otros, a pacificar las discordias, sin ponerse a favor del uno ni del otro, más bien a favor del Señor y al lado de los hermanos, para que pueda haber paz y armonía. Así que si un día te toca a ti ayudar a un hermano, a un par de hermanos a resolver su conflicto, sería buena idea que estando con ellos abras Filipenses capítulo 4, versículo 2, y les ayudes y les animes a ponerse en un acuerdo, a entrar en armonía. Y luego de leerles Filipenses 4:2, que es el versículo donde se les está instando a vivir en armonía, pídeles que lean en voz alta Filipenses 2 del 1 al 11, el texto que acabamos de leer. Explícaselos un poco y luego pídeles que mediten en ello, que oren y luego busquen ponerse de acuerdo. ¿Está conmigo? Dice, ojalá fuera tan fácil. Pues la palabra de Dios tiene poder. Si después de eso siguen, entonces sí, échaselos a los pastores. Ay, sí. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando tu hermano tiene algo contra ti, vayas y hables con él. Si no te escucha, trae un testigo. Si no escucha a los testigos, bueno, llega el punto en que hay que decirle a la iglesia. Esperemos no llegar a eso, ¿verdad? Pero normalmente, yo he visto esto, normalmente cuando hay conflicto entre dos hermanos, cuando ellos disponen a hablar y escuchan las dos partes, normalmente ahí se arregla el problema. Es bien raro que siga avanzando etapas, pero a veces se necesita. Los conflictos entre hermanos no solo dañan a la iglesia, sino que arruinan nuestro testimonio ante el mundo, porque nadie quiere unirse a un grupo donde hay conflictos entre las personas. Además, los conflictos, híjole hermanos, son desgastantes, quitan mucha energía y tiempo que pudiera ser utilizado para la extensión del reino. Primer mandamiento, primer cosa importante que Pablo, como un imperativo para mantener la paz, la estabilidad del alma: vivan en armonía entre ustedes. Lo repito, no hay nada que genere más desánimo, aflicción en el alma, que cuando hay conflicto entre hermanos. Cuando hermanos te quedaron mal, te decepcionaron, no sé qué rollos, muchos hasta dejan de congregarse. Y no debiera ser, porque nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, y en Cristo aprender a resolver nuestras diferencias. Y si no has tenido conflictos con hermanos, prepárate, los vas a tener. Es verdad. Es verdad. Segundo imperativo: regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor. Antes de ir ahí, en este momento, ¿tienes algún conflicto en tu corazón con algún hermano en Cristo? ¿Has estado guardando rencor contra alguien? Examina tu corazón, amado. Te quisiera hablar con la ternura que Pablo escribió esta carta y que el Espíritu Santo le inspiró. ¿Tienes algún conflicto con alguien? Te ruego, resuelve eso en tu corazón y resuelve eso con tu prójimo. Acuérdate que Jesucristo te perdonó a ti todos tus pecados. Es más, Jesucristo
fue a la cruz a morir por ti cuando tú eras su enemigo, para perdonarte todos tus pecados. Ora y pídele al Espíritu Santo que te ayude a perdonar de todo corazón. Pero sobre todo, ora, pídele al Espíritu Santo que te muestre de qué manera Cristo te ha perdonado a ti. Yo no conozco a nadie que, habiendo meditado correctamente en esto que estoy diciendo, se mantenga con rencor en el corazón. Cuando tú meditas cuidadosamente acerca de cómo Cristo te ha perdonado a ti, eso es un bálsamo a tu corazón y te motiva a perdonar al otro. Amén. Segundo imperativo, regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor. Wow. ¿Ve qué dice? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En esta carta es la tercera ocasión que Pablo llama a la iglesia a regocijarse en el Señor. Filipenses 2:18, capítulo 2, versículo 18. Y también a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles esto otra vez, lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. En esta carta de los Filipenses, si tú la lees, hay un énfasis muy claro. La palabra gozo aparece 4 veces, la palabra regocijarse 8 veces en una carta pequeña. Es un mandato a regocijarse. A veces la gente dice y piensa acerca del gozo y del amor, es que sobre el corazón no se manda. No puedes mandarle a tu corazón que esté alegre. Esa es una manera bien superficial de ver lo que es el corazón, lo que es el amor y lo que es el gozo. El mundo nos enseña a pensar en el gozo o en el amor como sentimientos o emociones espontáneas que de pronto brotan, que de pronto se dan y que no podemos gobernar y que no podemos producir. Pero la Biblia enseña que sí podemos decidir amar y podemos decidir estar gozosos. Porque Pablo lo da como un imperativo. Regocíjense en el Señor. No les quedó claro. Otra vez les digo, regocíjense. La Biblia enseña que sí se puede mandar sobre el corazón. El corazón, escucha, no fue diseñado para ser seguido. El corazón fue diseñado para ser gobernado. Está hablando, cuando dice regocíjense, está hablando de un gozo constante. Es un gozo que se renueva. Es un regocijo, escucha, en el Señor. Ahí está la clave. Porque este gozo del que habla la Biblia es una satisfacción en el Señor. Obviamente, si tú miras tus circunstancias y miras tu situación y miras lo que te hicieron y te la pasas pensando en ello, pues con razón andamos todos agüitados. Pero cuando dice regocíjense en el Señor es, hey, levanta la mirada tantito. Ve cuánto Dios te ha bendecido en Cristo. Ve lo que tienes en Cristo. En Cristo estás completo. Dice Efesios, eres aceptado, amado, perdonado, escogido antes de la fundación del mundo. En Cristo estás seguro. En Cristo estás bendecido con toda bendición espiritual. Oh, hermano, tú empiezas a meditar en eso y el gozo llena tu corazón. Dice, no en las circunstancias, sino regocíjense en el Señor. Nuestro regocijo viene de nuestra comunión con Cristo. Cuando
Pablo manda a la iglesia a regocijarse en Cristo, es decidir poner nuestro gozo en Jesús, decidir poner mis afectos en Jesús. No pongas más tus afectos en la ofensa que te hicieron o en las dificultades que estás viviendo, en el diagnóstico médico. Pon tus afectos en Jesucristo. Este gozo se alimenta de nuestra comunión con Jesús al saber que le pertenecemos al Señor gracias a la obra de Jesús a nuestro favor. Es estar satisfechos con el Señor, satisfechos con todo lo que Él trae a nuestra vida. Regocíjense en el Señor. Dice el versículo 5, el que sigue, porque nuestro gozo, escucha, es para el beneficio de los demás. Dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La bondad de ustedes sea conocida, creo que Reina Valera dice, la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Escucha, las personas gozosas que realmente tienen este gozo han sido liberadas de la obsesión que tienen por ellas mismas, y por ello son de bendición para los demás, porque son bondadosas. Una persona sin gozo no puede ser bondadosa, ni gentil, ni tierna. Bondad es lo opuesto a la contienda y al egoísmo. Bondad es que quiero el bien del otro, pero ¿qué motiva? ¿Qué es el combustible de esa bondad? El gozo que tengo en Cristo, mi satisfacción en Cristo, mi plenitud en Cristo. El chisme, la queja, la amargura, los pleitos nacen de un corazón que no tiene gozo en Cristo, sino de un corazón que está gobernado por sus circunstancias. Pablo dice, el Señor está cerca. Al final del versículo, ¿lo notas? Pablo les urge a procurar la armonía, a procurar perseverar, estar firmes, la armonía unos con otros, a gozarse en el Señor, porque el Señor está cerca. Y he leído que hay dos interpretaciones de esto. Está cerca el Señor en cuanto al tiempo, pero está cerca en cuanto al espacio. Es decir, está cerca en cuanto a tiempo porque así cerró el capítulo anterior. Si te acuerdas, nuestra ciudadanía está en los cielos. Él va a venir, va a perfeccionarnos. O sea, por cuanto Jesús no tarda, necesitamos ser diligentes en nuestra comunión con Él. Pero también en cuanto al espacio, el Señor está cerca, es decir, Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Está cerca de ellos. La cercanía de Cristo debería animarnos, hermanos, a buscar la armonía, la perseverancia, el gozo y la paz del Señor. El saber, el Señor está cerca de ti, de mí. Hoy mismo, ahora mismo, el Señor está cerca de ti. Y solo ese pensamiento de saber, Él está tan cerca de mí, debería animarme a mí a buscar la armonía con aquellos que Él ama. Debería ayudarme a perseverar, a mantener mi gozo y la paz de Cristo. Entonces vemos dos imperativos hasta ahorita, ¿verdad? Vivan en armonía en el Señor, regocíjense en el Señor. Y el tercer imperativo es, tengan paz en Cristo o en el Señor, que es igual. Versículo 6 al 9 es el resto de nuestro texto. Vamos a ver varios subpuntos en él. El gozo, dice Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer
sus peticiones delante de Dios. Hermanos, el gozo y la paz van de la mano. O el gozo extingue la ansiedad, o la ansiedad va a extinguir el gozo de nuestro corazón. Y Pablo dice aquí, imperativo, o sea, por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos, por nada estén preocupados de una manera pecaminosa, ¿verdad? O sea, hay maneras de preocuparse que creo que no son pecaminosas. Por ejemplo, tienes que predicar el domingo en la mañana. Experimento cierto nivel de ansiedad, cierto nivel de preocupación. Pero es bueno porque eso me lleva a prepararme, a orar, a depender de Dios. Vas a exponer clase en la escuela, estás nervioso, normal. Pero la ansiedad pecaminosa de la que la Biblia nos amonesta muchas veces es una ansiedad que nace de un corazón incrédulo. Es que no creo que Dios me va a ayudar. Es que no creo que Dios me va a sustentar mañana. Es que no, si perdono a esa persona, no creo que Dios va a tratar con esa persona, no creo que Dios va a tratar con mi corazón, no creo. Quiero mantener todo bajo control. Pablo sabe que las ansiedades, las preocupaciones, el miedo nos pueden desestabilizar y pueden impedir que sigamos avanzando en el Señor. Él se está refiriendo a este tipo de ansiedad pecaminoso que tiene su raíz en la incredulidad. Es cuando no estoy creyendo que Dios es suficiente para cada situación de mi vida y por lo tanto yo quiero mantener el control. De la misma manera que para Dios no es aceptable en ninguna manera el chisme, la envidia, el robo, el pecado sexual, Él tampoco aprueba en ninguna manera la ansiedad pecaminosa. Por nada estén afanosos. ¿Y cómo podemos tener esa paz en Cristo cuando hay ansiedades? Dice, continúa el versículo 6, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Fíjate, Pablo está trayendo un énfasis en este versículo. El remedio para la preocupación y la ansiedad pecaminosa es la oración. O sea, Pablo está diciendo, no se preocupen por nada, oren por todo. Lutero decía en tono de broma, ora por todo y deja que Dios se preocupe. D.A. Carson dice, estoy de acuerdo con él, no he conocido a una persona preocupona que tenga una buena vida de oración. No he conocido una persona preocupona que tenga una buena vida de oración. Dice, antes bien en todo, es un llamado a orar en todo tiempo, desarrollar una actitud de oración constante. No solo que voy a tener mi tiempo de oración, sí, es bueno tener mi tiempo de oración a solas, mi lugar secreto, pero hermano, en todo el tiempo debiéramos estar orando. Varias veces me ha pasado a mí, estoy predicando acá arriba, predicando la palabra, de pronto no me siento muy bien, de pronto me vienen pensamientos, de pronto alguien que se cae de la silla, algo, ¿verdad? Y en el momento estoy predicando y estoy orando a la vez, no sé cómo pasa eso, pero solo por el Señor, ¿verdad? Podemos hacer cosas así. Pero en todo tiempo a Dios le agrada que expresemos nuestra dependencia de Él en todo tiempo. ¿Y cómo expreso mi dependencia de Dios? La manera más palpable de mi dependencia de Dios es mi vida de oración. ¿Por qué? Porque cuando yo oro estoy reconociendo, Señor, yo no puedo sin ti. Tú puedes hacerlo todo. Yo vengo a ti, Señor, porque estoy convencido que no puedo sin ti. Y expresas que dependes de Dios. Pero cuando nuestro corazón se llena de orgullo y de soberbia, la vida de oración es muy raquítica. No hay vida de oración. Es una oración muerta, una oración que como que no hiciera eco en nuestro corazón.
Pablo usa 4 palabras para referirse a la oración en este versículo. No se refiere a 4 tipos de oración, sino a 4 aspectos de la vida de oración. Si te fijas, dice: mediante oración y súplica, con acciones de gracias sean dadas a conocer sus peticiones. Usa varios términos: oración, súplica, gratitud y peticiones. Básicamente está hablando de 2 elementos de la oración que se puede resumir: súplica y acciones de gracias. Orar suplicando al Señor con fervor, pero orar dando gracias a Dios es orar contentos y agradecidos con cualquiera que sea la respuesta de Dios. Señor, yo quiero que pase esto, yo anhelo esto, estoy orando para que hagas esto, pero Señor, yo sé que tú eres más sabio que yo y que tú eres soberano. Sea cual sea tu respuesta, yo voy a estar satisfecho, porque para mí mi satisfacción, mi seguridad, mi confianza, mi plenitud es vivir en tu voluntad. Solo dame la gracia, Señor, para vivir en tu voluntad, sea cual sea tu respuesta. Y podemos agradecer aún en las situaciones más adversas. Sabemos que Él escucha nuestra oración y nos dará lo que Él determine mejor para nosotros. Entonces podemos orar con una mentalidad humilde y no exigente. ¿Y cuál es el resultado de esta vida de oración que persevera y que ora por todo? ¿Y cómo sabes que has clamado de esa manera? Es cuando tu vida de oración produce lo que dice el versículo que sigue: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos y sus mentes, dice mi traducción, en Jesús, en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará sus corazones y sus mentes. ¿Dónde habita la depresión, la ansiedad, el temor, la angustia, la desesperación? En la mente, en el corazón, en la mente. ¿Y qué guardará la paz de Dios? En Cristo Jesús, nuestra mente. Cuando dice guardará, está usando otro término militar que se usaba para un grupo de soldados que rodeaban una persona o una propiedad, la rodeaban y mantenían una vigilancia constante. Ese término es el que usa. Ora por todo, con súplica y acción de gracias. Y sabes que va a suceder, amado. La paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, vendrá como un ejército a guardar tu mente, tus pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, porque es una paz que inunda el corazón aun cuando las circunstancias no hayan cambiado. Es una plena confianza en que el Señor está en control. Escucha, no pierdas de vista, quien escribe estas palabras es un hombre que está en la cárcel en Roma y que posiblemente sea sentenciado a muerte. La persona más feliz y más llena de paz en la ciudad de Roma estaba en la cárcel. Y esto es así porque esa persona, que era el apóstol Pablo, estaba descansando, llevando todas sus cargas a Cristo mediante oración. ¿Cómo puedo mantener mi paz en Cristo? Orando por todo, pero también meditando en mi corazón. Dice el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud, alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. La oración no va sola, hermanos. La oración va acompañada de meditación en la palabra de Dios. O sea, yo entiendo que en este mundo podemos encontrar aspectos en el arte, la cultura, la sociedad, etcétera, que tienen ciertas virtudes que menciona este versículo 8, pero la verdad es que todas estas virtudes las encontramos en su manera más perfecta en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, honorable, virtud alguna
si algo merece elogio, dice, en eso mediten. Hermanos, no puede haber vida de oración efectiva sin meditación en la palabra de Dios. Nuestras oraciones deben ser informadas por la palabra de Dios. Podemos orar mucho, pero si nuestra mente no está llena de la virtud de Dios, seguiremos llenos de ansiedades. Por eso hay gente que dice, es que yo oro, pastor, y sigo bien ansioso. Medita en la palabra. Hermanos, este pasaje de Filipenses 4 es uno de los textos que a mí más me ayudó cuando atravesé por ese periodo de depresión. Yo te puedo decir, bueno, esta es la palabra de Dios inspirada y por eso confiamos en ella, pero yo te puedo decir, yo he comprobado en mi propia vida que lo que dice este texto es verdad, yo lo he vivido. La meditación pagana, o sea, tú sabes que en el mundo secular se oye, hay que meditar, pero la meditación que ellos hablan consiste en vaciar tu mente, poner la mente en blanco. La meditación bíblica es llena tu mente de la palabra y piensa en ello. Es verdad que en el mundo podremos encontrar cosas que tienen virtud, pero sabemos que la palabra está saturada de estas cualidades de las que habla el versículo 8. Y solo por la palabra nuestra mente puede ser renovada y puede ser llena de los pensamientos de Dios. Cuando el salmista dice, la ley del Señor es perfecta y restaura el alma, se está refiriendo a esto. La palabra de Dios tiene todo el potencial de restaurar tu alma de cualquier herida emocional, de cualquier trauma, de cualquier conflicto. Estoy convencido de ello, pero tú necesitas guardar esa palabra en tu corazón, meditar en ella, estudiarla, memorizarla y orarla. Y la paz de Dios vendrá a tu corazón. Jesús, cuando se está despidiendo de sus discípulos, justo antes de que lo vayan a tomar preso y llevárselo, y iba a empezar la persecución también contra los discípulos, Jesús les dice en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿En dónde iban a encontrar paz? En las palabras que Jesús les habló. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿es suficiente orar y meditar en la palabra? También hay que vivir la palabra. Seguimos con nuestro texto, versículo 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo termina esta sección diciéndole a los filipenses, exhortándoles, imítenme a mí, vivir de acuerdo a lo que recibieron de mí. Pero cuando Pablo llama a la iglesia a seguir su ejemplo, es porque Pablo estaba a su vez siguiendo el ejemplo de Cristo. En el capítulo 3, versículo 17 de esta misma carta, Pablo ya les había dicho, les dice, hermanos, sean imitadores de mí, imitadores míos, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahora, ¿cuál era el ejemplo que ellos seguían? En Primera de Corintios, otra carta, en el capítulo 11, versículo 1, Primera de Corintios 11:1, Pablo dice esto: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Vivimos como Cristo. Escucha, la paz del Señor viene a nuestra vida cuando oramos de manera correcta, pensamos de manera correcta y vivimos de manera correcta. Así es como se tiene victoria sobre ansiedades, preocupaciones y las angustias del alma. Mira la progresión que hemos visto en el pasaje. Todo empieza porque te aseguras que estás unido a Cristo, que has confiado en Cristo, que has entregado tu vida a Cristo genuinamente. Y amado amigo, si estás tú aquí hoy y no has entregado tu vida a Cristo, hoy te rogamos, ríndete a Él.
la sed de tu alma, la necesidad de tu corazón. No lo puedes hacer nada de este mundo y creo que lo has comprobado. Solo en Cristo puedes ser saciado. Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados, pero no solo para perdonar tus pecados. Cristo murió en la cruz para sanar tu alma de todo trauma y complejo y todo problema del alma. Ven a Cristo. Todo empieza por asegurarte que estás unido a Cristo por la fe. Y después que estás seguro que estás unido a Cristo, asegúrate que tienes paz con tus hermanos, que estás en paz con todos. Mantén tu gozo en el Señor. Busca en Cristo, en su palabra, estar satisfecho con Dios. Ten una vida de oración, medita en su palabra, vive la palabra y la paz de Dios llenará tu corazón. Ahora, Dios no está esperando a que tengas la vida de oración perfecta y el estudio bíblico perfecto y que obedezcas perfectamente para llenar de paz tu corazón, pero lo que Él busca es la fe en tu corazón. Cuando tú vienes al necesitado, reconociendo tu necesidad y oras clamando a Él y meditas el texto que estás leyendo en tu palabra y empiezas de a poco, tú vas a ver cómo la paz de Dios va ganando terreno en tu angustiado corazón. Hermanos, pongamos nuestra esperanza en la promesa de Cristo. Quiero terminar en donde más o menos empezamos, y es en las últimas palabras del capítulo 3. Dice ahí, versículo 20, capítulo 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Lo quieres leer junto conmigo para terminar? Lo leemos juntos en voz alta. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Amén. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Señor, gracias por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo. Tú diste a tu Hijo en la cruz, Señor, para nuestra paz, para que pudiéramos tener paz contigo y para que pudiéramos tener tu paz que sobrepasa el entendimiento. Señor, queremos pedirte, perdona nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos llenamos de ansiedad por no confiar en ti como debiéramos confiar. Perdónanos, Señor, por querer mantener bajo nuestro control todos los asuntos de nuestra vida y aún a otras personas. Perdónanos, Señor, porque cuando nosotros nos resistimos a perdonar a quien nos ofendió, estamos pecando contra ti, porque no estamos confiando en ti, en tu perdón y en lo que tú puedes obrar en nuestro corazón y en el corazón de la otra persona. Perdónanos, Señor. Señor, te damos gracias por Cristo, en quien tenemos esperanza. Gracias por Cristo, el príncipe de paz, que vino a morir en la cruz para poder nosotros tener paz contigo y también paz con nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe. Y mientras perseveramos, Señor, mientras perseveramos en la fe, mientras ponemos en práctica estas pequeñas enseñanzas del día de hoy, por favor, sana, renueva nuestra mente, Señor. Renueva nuestras emociones. Creemos que tu palabra es perfecta y restaura nuestra alma. Ayúdanos a mantenernos confiando en tus promesas, Señor.
Te damos gracias, Señor, por tu favor. Y Señor, quiero orar de manera especial por aquellas personas que hoy quizás están con nosotros escuchando este mensaje y están batallando con depresión, con ansiedad, con ataques de pánico, con esquizofrenia. Señor, dales ojos para ver tus promesas, aún en medio de la confusión. Ayúdalos a confiar en ti, en tu Hijo. Ayúdalos, Señor, dales la convicción de que tú les amas perfectamente, que son amados por ti, que tú has perdonado todos sus pecados y ellos se han arrepentido y no hay culpa, porque toda culpa la llevó Cristo en la cruz. Ayúdalos a confiar, Señor, en que tú les amas y que tú puedes y quieres restaurar sus almas. Ayúdalos a mantenerse confiando en ti, a aferrarse sus vidas a ti en una vida constante de búsqueda, en clamor, en oración, meditando en tu palabra, buscando la ayuda de otros hermanos y hermanas, perseverando en tus promesas. Bendice a tu pueblo, Señor, y por favor, equípanos para ayudar a otros. Señor, que posiblemente permites que pasemos por estas situaciones para que después nosotros podamos consolar a otros con la consolación que fuimos consolados por ti. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que avanza, que persevera, manteniendo la armonía unos con otros, regocijándonos en ti, Señor, y guardando nuestra paz en Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de